Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando aquí en París, bien entrado el otoño, las temperaturas de esta mañana eran más que suaves para esta época del año, más que agradable, esto comienza a ser inquietante. Y si a esto añadimos el otoño caliente que vaticinan sindicatos con huelgas y manifestaciones aquí en Francia, contra el aumento del coste de la vida y no de los salarios, tenemos la impresión de estar en una tierra que arde. Impresión que comparte sin duda nuestro invitado de hoy, el guitarrista argentino Horacio Burgos, quien acaba de presentar aquí en París su nuevo disco, Tierra que arde. Para hablarnos de este nuevo disco, tenemos la suerte de tener con nosotros a Horacio Burgos. Muy buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación. No, y muchísimas gracias por volver, que estamos escuchando precisamente claro. El disco. Estuviste aquí hace unos años ya. El título de vuestro disco no deja de inquietarme. ¿Compartís esa sensación de que la tierra está ardiendo a nuestros pies? Sí, absolutamente. Literal, simbólicamente, alegóricamente, como quiera, pero literalmente sobre todo, ¿no? Acá se utiliza un título generalmente que puede llegar a ser, ya te digo, como poético, simbólico o alegórico, pero en este caso había también compartido una literalidad con lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel pienso y siento mundial. Y también te digo una cosa, en donde yo vivo, allá en Córdoba, son frecuentes los incendios. Bueno, como me he enterado que también ha habido, por supuesto, sí, en distintas partes del planeta. Y bueno, y este título alude justamente, sí, más que en ningún otro momento a esta situación, ¿no? Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1962 y que me contabas que hace unos años que tu abuelo te enseñó el respeto a darse a sí mismo ese espacio para ese tiempo, para hacer música, ¿no? Sí, así es. Es más importante que nunca hoy en día que estamos solicitados por teléfonos, ordenadores, pantallas. Yo creo que sí, justamente, porque hay como una... No sé si no te puedo decir que hay una demanda, porque bueno, la demanda siempre implica otra cosa, pero desde hace un tiempo a esta parte, incluso te diría que hasta desde la última vez que nos vimos hasta ahora, esto va creciendo como en una manera bastante inquietante, exponencial. Digo, ver, digamos, la gente que... nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que hay grados. Estar muy atrapados por una cuestión inclusive visual más que auditiva, ¿no? Entonces, sí, la verdad que las intimidades y poder recuperar un poquito la relación de lo íntimo o bueno, escucharse más, no escuchar tanto afuera, porque la verdad que las voces afuera son como como gritos que piden cosas, ¿no? Y en realidad uno podría escucharse un poquito más a uno mismo, ¿no? La música es como un viaje interior. Sí, sí. Sí, tendría que ser eso. No quiero ser tan taxativo con las definiciones porque para alguna gente, para algunas personas también la música es un viaje, qué sé yo, es un viaje hacia afuera, ¿no? El productor de música que está pensando en vender solamente canciones, obviamente no está en ese viaje interior. No digo que no lo tenga, pero evidentemente el acento está puesto en otro lado. Yo creo que el arte en general es siempre un viaje hacia el interior, ¿no? Tu abuelo se encerraba, ¿no? En la habitación me contabas Sí, para tocar. claro. Yo no sé si él lo hacía de forma ex profeso, yo pienso y siento que no, pero a mí me quedó esa referencia, digamos, sin hablar
acerca de eso, el hecho de que tuviera ese ritual, como ya te he contado y como he contado muchas veces, pero para mí es fundacional. El hecho de que él viniera de ese trabajo que le daba el dinero, pero que también le gustaba porque él era el constructor de los de antes, digamos que construía casas, era albañil, y el ritual de hacer música todas las tardes a la caída del sol. Pero que era así, yo recuerdo que era así, que él no dejaba entrar a nadie a su habitación, era como un sitio sagrado, ¿no? Como un templo. Yo entraba, no recuerdo cuál fue el primer momento, pero sí, pero entraba y viste cómo es, bueno, viste cómo es, el inconsciente, de alguna manera, o eso que uno va referenciando y que después queda, ¿no? A mí me queda esa habitación, el sonido de la guitarra acústica, nadie, salvo yo, para escuchar, y él mismo. Y bueno, tomar eso como un rito que me sigue quedando y está ahí, ¿no? Está ahí. Pero quizás quien marcó tu vida fue Paco de Lucía. Sí, En un absolutamente. concierto que me contabas, Sí. escuchaste a los 14 años en el Teatro Coliseo de Exactamente, Buenos en el Teatro Aires. Coliseo de Buenos Aires, en la calle Marcelo T. Alvear. Sí, también, bueno, eso fue también fundacional, es decir, estar ese concierto, sentir esa guitarra, sentir, bueno, esa potencia que tiene el flamenco, pero aparte de verlo en vivo, ¿no? El ritual de escuchar música en vivo también, ¿eh? De estar ahí muy cerca al artista y en este caso, bueno, sentir que era él y era la guitarra, era su manera de tocar y si bien yo no toco flamenco, una música que me encanta, que me fascina y que la disfruto mucho, pero la mano derecha, la forma de pulsar y sobre todo la forma auténtica de decir, ¿no? La forma auténtica. Cuando digo auténtica hablo de una honestidad que, bueno, yo estuve solamente con un flamenco con el Cigala, haciendo un concierto, Diego el Diego el Cigala. Cigala, haciendo varios conciertos en Córdoba, bueno, él tuvo la gentileza de invitarme, y entonces ahí pude estar, fue lo más cerca que estuve de un gitano, y vaya que gitano, entonces, y pude ver, bueno, él no es guitarrista, pero él había grabado, sí, con Vicente Amigo, con Paco de Lucía, lo conoció a Camarón, y bueno, y una cosa que yo noté, cuando lo acompañé en unos tangos, era este sentido auténtico, ¿no? Esto que no se edita, que sale directamente así, ¿eh? Que sale como es, ¿no? No digo que el flamenco sea solamente la música que tiene esto, otras músicas lo tienen. Yo te hablo del flamenco porque fue la música a través de la cual yo sentí esa impregnación y ese golpe, ¿no? Como nos decías, en el 85 dejas Buenos Aires para instalarte en Córdoba. ¿Se te pegó el nomadismo de los gitanos, del flamenco? ¿Por qué te vas a Córdoba? Ayer empecé el último concierto que hice en París, que no lo hice con Carlos Busquini, mi amigo, sino que lo hice solo en esta oportunidad, y empecé con Piedra y Camino, ¿no? Con Piedra y Camino, y estaba la cuestión del peregrino, ¿no? Y yo creo que, viste que a veces uno lee libros con muchísimas páginas para tratar de entender algo que una canción o un poema te lo dice en forma mucho más directa. Y Piedra y Camino, esta cuestión del peregrinaje, yo creo que en general los artistas tienen un poco eso, ¿no? De peregrinar. Hacia adentro, como decíamos hace un ratito, y hacia afuera. En el caso del hacia afuera, yo sí, bueno, me fui buscando otras cosas que, bueno, en su momento encontré en Córdoba y ya me quedé, ¿no? Y lo mismo sentí cuando empecé a viajar a Japón, a Europa, y cada vez siento esa suerte de complejo de Ulises también, que era lo que hablábamos el otro día con este magnífico músico Tomás Gubich, hablábamos mucho de Ulises, Ítaca, de seguir buscando una tierra que no está tal vez en ninguna parte, ¿no? Y que finalmente, vuelvo al tema del arte, cuando tú estás tocando o dibujando o escribiendo, o la gente escuchando, porque me lo ha dicho también, ahí hay una suerte de regreso a una patria que a lo mejor tiene que ver eh, con ese lugar en donde uno se siente muy bien, ¿no? Y de la imposibilidad de volver, de lo que estamos hablando, ¿no? Al mismo sitio. Bueno, ahí se plantea esa suerte de oxímoron, ¿no? Esa suerte de dialéctica o paradoja, ¿no? Que es el viaje de Ulises, ¿no? Que querer volver y tal vez en un momento, bueno, aún volviendo, hay un magnífico poema de Borges, que ahora no lo voy a recordar, que es Odisea, libro 23º, que habla de que cuando Ulises retorna, yo voy a cometer ahora la terrible falta de explicar un poema, pero hay una frase, porque no me recuerdo ahora los versos, pero habla de cuando él ya regresa a Ítaca, pero no regresó a ningún lado en realidad, porque termina diciendo, ¿dónde está aquel hombre
que en los días y noches del destierro vagaba por el mundo como un perro y decía que nadie era su nombre. Vuelve pero no vuelve. Hablando de perros que vagabundean por el mundo, tú has tenido una vida muy intensa viajando. Recuerdo esa gira a Japón que te Sí, marcó realmente. sí, eso Cambió fue. tu vida esa gira. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque bueno, era una gira con músicos realmente de alta talla, no por el nombre solamente, sino porque ellos hacían una música que a mí me gustaba mucho, yo admiraba mucho. Bueno, como Hugo Fatoruso, el pianista y compositor uruguayo Jorge Kumbo, y Tomohiro Yahiro, el compositor y percusionista de Japón, que fue el que armó la gira. Sí, ese fue un antes y un después, ¿no? Primero por la cantidad de conciertos. Hicimos 39 conciertos en 2 meses. Conciertos que exigían estar también, como te decía, a una altura en cuanto a lo musical, ¿no? Que yo no sé si la tendría, pero ahí me tuve que poner a punto. Y bueno, y después sentir lo que era una gira, ¿no? Ir tocando en distintas ciudades, tratando de cuidar la energía como se pudiera, y cada noche era distinta, porque la música que hacíamos tenía bastante del elemento jazzístico, no por el estilo, sino por la manera y las formas de tocar cada noche cosas, los mismos temas, pero en forma distinta. Sin decir la importancia que tiene la guitarra allí para los japoneses, ¿no? Sí, Hay más totalmente. aficionados a la guitarra allí que quizás que en España casi. Sí, yo ahí descubrí, por ejemplo, cosas, bueno, sí, de flamenco, de folclore, de tango, que tenían más, digamos, disponían de más elementos o soportes de los que yo conocía en Argentina, por ejemplo, ¿no? Volviendo al disco que acabáis de presentar aquí en Francia, el dúo es Entreverados, que quiere decir embricados, ¿no? Sí, Casi sí, como dos ríos que se reúnen sí, para ir a parar al sí, mar, ¿no? como una mixtura. Bueno, en realidad el entrevero es una expresión tal vez criolla o tal vez de las milongas o de Buenos Aires, que el entrevero es como algo que se puede hacer entre dos, pero que puede llegar a ser como una especie sí, decirte, viste, como tan entreverados o hay un entrevero, es como algo, como una especie de previo combate, ¿no? Ajá. Hay una tensión que puede, bueno, culminar en distintos sitios. Curiosamente, Carlos El Tero Bruschini nace en Córdoba, pero Así es. no se muda a Buenos Aires, se No, muda a Italia, cerca de Milán, ¿no? exactamente, ¿Y sí. cómo os conocisteis? Nosotros estuvimos juntos, pero no sabíamos que estábamos en el mismo lugar, en un lugar que se llama La Colmena, una gran escuela de música de Córdoba, de la cual han salido y siguen saliendo músicos así muy inspirados, de la cual fui docente hasta hace muy poquito. Y en la década del 80, bueno, yo estaba enseñando ahí y Carlos era alumno de jazz, de guitarra jazz. Pero bueno, ya te digo, ahí convivíamos, pero no supimos de nuestra existencia mutua. Esto me enteré yo años después cuando nos juntamos. Y nos volvimos a encontrar en el 2007, ya yo viviendo en Villa Giardino, en Córdoba, y él volviendo a Despeñaderos, que era su lugar de origen en Córdoba. Y ahí, bueno, a partir de un grupo que se llama Gaia, que está Gerardo Di Giusto y Gran Ascar pianista. Kaneko y dos japoneses y Carlos, escuchando ese disco, bueno, tuvimos un encuentro y nos prometimos en algún momento hacer algo juntos, ¿no? Que eso finalmente ocurrió varios años más tarde en una de las giras que yo hice a Europa. El primer disco que hicisteis fue Entreverados, estamos viendo. Exactamente, sí. El título salió de una milonga que yo tocaba de un gran músico llamado Carlos Moscardini, un guitarrista de Buenos Aires, que tiene una milonga que se llama Milonga del Entrevero. Bueno, empezamos con ese tema a tocarlo y bueno, ahí vimos que había lo que llamamos química para tocar y entonces el título después del dúo salió de esa milonga. Es importante para un guitarrista tener la base de un bajo, un contrabajo, un bajo Sí, detrás. Me estabas hablando antes de una guitarra de 7 cuerdas sí, que tenía una cuerda más baja que la sí, afinas como tú quieras. sí, Eh, sí. Mejor tener a Carlos El Tero, ¿no? Y bueno, sí, claro, yo digo siempre que el pulgar es el bajista que, que está cuando hago los arreglos para guitarra sola y demás, pero eh, sí, esas reuniones musicales entre un bajo y una guitarra, eh, Es atípico, ¿no? Como dúo. sí, bueno, no sé si es tan atípico. Mira, yo escuché un disco, bueno, muy famoso de Charlie Hayden con Pat Metheny,
que se llama Missouri Sky, donde ahí hay ese diálogo de contrabajo magnífico con la guitarra. Yo te diría que antes de formar el dúo con Carlos, yo venía escuchando mucho ese disco, siempre me gustó. Tiene una intimidad y una riqueza musical muy profundas y muy fecundantes, ¿no? Y a mí siempre me gusta tocar con bajistas también, ¿no? Los mexicanos lo han arreglado con el guitarrón, Con el ¿no? guitarrón, claro, sí. Sí. Bueno, en la música argentina también, en la parte de Mendoza, en el tango también se utilizó. Hay un disco de Roberto Carella, gran guitarrista de tango, con Aníbal Troilo, que en el tango usaban guitarrones también, que son son afinaciones más bajas. Y en Mendoza, para las tonadas que se llaman, se utiliza también el El guitarrón. guitarrón, bello instrumento. Por supuesto, sí. Hace unos años, Horacio, me decías que en tiempos de recortar costes o recortar gastos, tú sigues generando costes y generando gastos. Ahora es el momento perfecto de nuevo, ¿no? Estamos en plena crisis. Absolutamente. Yo, la verdad que hablando de oxímorones y paradojas, yo este año no pensaba venir. Si tú me hubieras preguntado el 2 de enero que iba a ser el 2022, yo te diría que iba a estar tranquilamente en Córdoba, y a fines de mayo decidí venir acá. Ya hicimos 19 conciertos, o sea, no, yo siempre aclaro esto, ¿no? Porque no me preguntan, ¿se puede vivir de la música en Córdoba? Yo digo, yo sí, pero no te puedo responder generalmente si todos los músicos. ¿Se puede vivir de la música en Argentina? Y algunos músicos podemos vivir. Pero bueno, yo creo que, yo no sé, Jordi, yo creo que cuando era chico mi abuela me decía, nunca estuvimos tan mal como ahora. Yo no sé si eso fue como una especie de eslogan. Yo, con todo respeto lo digo, yo sé que hay momentos que son más críticos. Estoy en Francia estos días y estoy viviendo lo que pasa con la nafta, con el combustible, y que mañana posiblemente es una huelga general. Y bueno, en Argentina también Ocurre estoy eso acostumbrado a también. ese timing también, ¿no? Pero digo, bueno, el tema, la gran cuestión es qué respuesta dar a eso, ¿no? O sea, o te quejas, o bueno, hay gente insisto, hay gente que sí, que la pasa mal realmente, que sí, por supuesto que sí, pero digo, hablo ahora, obviamente, desde mí, desde lo que me toca, ¿no? Que fue siempre así, o por lo menos que siempre lo recuerdo. Eh, ¿Cuál es la respuesta que vas a dar a este momento, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que vas a dar a este momento? Digamos, bueno, hay respuestas diferentes. El tema es poder sentirse dueño de esa respuesta y no ser un títere que te va manejando de un lado a otro. Para mí eso se llama libertad. Tal vez entendí que la libertad... mira, me acuerdo de una frase que me dijo alguien que era muy inteligente. Lo que determina lo que sos no son tus habilidades, sino tus elecciones, ¿no? Entonces, conozco, bueno, hablando de los músicos, gente que tiene una habilidad increíble, pero que está en un sitio, ¿no? A lo mejor por elección también, obviamente. No estoy diciendo que no ha elegido, ya ha elegido, ¿no? Entonces pienso que lo que determina la vida de uno no son tantas las habilidades, sino las elecciones. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, sí, sigo en mi casa de Córdoba, bueno, estoy haciendo ahora conciertos y la gente viene, y yo me sigo maravillando y admirando, la gente viene de lugares distantes a escuchar un concierto que no tiene que ver con algo práctico, como decía Joseph Campbell, el arte es belleza divinamente superflua. Es decir, ¿qué hace? La verdad que no lo sé. La gente sale, como anoche en el concierto, muy agradecida y pasan cosas. Bueno, Por eso es imprescindible el arte, por eso es imprescindible. precisamente. Sí, sí. Y tú, esa libertad de la que me hablas, la has logrado incluso en pleno confinamiento en tu casa, ¿no? Absolutamente, sí. Viste que, bueno, este confinamiento... yo inocentemente, ingenuamente pensé en los 2 primeros meses que el mundo iba a cambiar hacia un lado más interno, esotérico. Bueno, no digo que algunas cosas no hayan cambiado, algunas para peor y otras como pasa en todas las crisis. Pero bueno, yo estaba ya mudado en mi casa, ahí en la montaña, en el Arca, y eran momentos, sí, fueron momentos muy creativos también, ¿no? Para poder estar más adentro de uno. Insisto y quiero dejar claro esto. Hubo gente para la cual quedarse en su casa fue infierno. Sobre Bueno, todo con niños de corta edad. por supuesto, y cada uno, insisto,
lo pudo resolver o lo habrá resuelto como con los elementos que disponía. En este caso, bueno, en la cuestión artística, bueno, no solamente yo, sino hablando con otros músicos también, bueno, fueron etapas y momentos creativos, ¿no? No puedo dejarte marchar, Horacio, sin darnos una muestra de ese fruto creativo de esos ¿Cómo tiempos de no? confinamiento. No habrás traído la guitarra, ¿no? En Creo este que caso, menos mal. Es un en este caso, sí. alivio para todos. Cuéntanos qué es lo que nos puedes ofrecer. Bueno, estoy en la época, como decimos, del confinamiento hubo varios proyectos, pero dos proyectos que para mí fueron los personales, digamos. Otros los hice con otros músicos. Estos proyectos en solitario. Uno llamado Wabi Sabi, que grabé con la guitarra de 7 cuerdas, mencionada hace un ratito, sin un plan previo. Si le pedí al técnico, que es un amigo mío, el Federico Borgognone, hermosa persona y gran músico también, que es el ingeniero de sonido del Arca, que trajera las cosas como para hacer una grabación y yo no sabía qué iba a grabar. Entonces él puso rec y yo comencé a grabar. Y ahí quedaron unos tracks. La expresión Wabi Sabi me la hace llegar mi hermano, que hace pintura sumie, pintura japonesa, que como tú sabes, bueno, es una pintura que se parece mucho a la instancia del jazz. Ellos preparan la tinta china y tienen adentro la imagen y en el papel de arroz ponen la imagen en segundos y lo que quedó. Es un mientras tanto. Bueno, intenté hacer lo mismo con estas músicas. Y paralelamente un disco sobre obras de Culci Leguizamón, un compositor que yo conocí, que admiro muchísimo, que es un gran compositor de música argentina. Así que bueno, estoy en ese plan. Ahí va. Horacio Burgos. Muchísimas gracias, Horacio. Muchísimas gracias por estos momentos de emoción pura, musical. Permíteme también, Horacio, dar las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Córdoba, sin duda también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muchas gracias, Jordi. A ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Ba da
di da ba do di da ba do di da ba do di da ba do di da ba do